¿Les apetece una fabada asturiana? ¿O unas faves con almejas? En ningún sitio mejor que en el restaurante Ferreiro, en la calle Aviador Zorita número 32 de Madrid. Ahí podemos encontrar la tradicional fabada, las faves con almejas, sus espectaculares verdinas, el impresionante cachopo o el pote asturiano. Y todavía hasta mañana aún podemos disfrutar del menú especial de febrero, en el que podemos encontrar tres primeros a elegir, entre el pastel de cabracho, porros confitados o arroz meloso, tres segundos, entre ellos el lomo de merluza o el pote asturiano, postre también a elegir, y todo además después de haber empezado con ese bollito horneado relleno de chorizo asturiano o la cremita de verduras, y todo por solo 25 euros. Y eso sí, pasado mañana ya estamos en marzo, pero no se preocupen, que empieza el menú especial de marzo también con diversos platos para elegir por solo 25 euros. Restaurante Ferreiro, un restaurante para toda la familia, para todo tipo de eventos, con salones privados y hasta una mesa imperial para 32 comensales. Restaurante Ferreiro es el Palacio de la Cocina Asturiana en Madrid, en la calle Aviador Zorita número 32. Ahí les esperamos. Y como les decíamos, a Pedro Sánchez no le gusta nada, absolutamente nada, que Madrid sea el motor económico de España y que arroje los mejores índices en todo tipo de medidas macroeconómicas. Resulta que es una comunidad gobernada por el Partido Popular y bueno, pues no le parece bien. Los madrileños son los españoles que menos impuestos pagan y Sánchez quiere acabar con eso, pero no fomentando que se rebaje la presión fiscal a otras comunidades, sino obligando a Madrid a subir los tributos. El gobierno socialista, además, ha mostrado su despecho contra la buena gestión económica de los dirigentes madrileños y el Ministerio de Fomento de José Luis Ábalos ha excluido a la presidenta Isabel Díaz Ayuso y al alcalde José Luis Martínez Almeida en la presentación de la nueva estación de trenes de Chamartín, que es un proyecto en el que están implicadas las tres administraciones, la nacional, la autonómica y la local. El gobierno trata por todos los medios de ocultar los buenos datos de Madrid y pretende robarle protagonismo en las iniciativas que apuestan por el progreso. Pero los números cantan. La economía de Madrid va como un tiro, tal como demostró ayer la presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso, en un desayuno informativo organizado por la Cámara de Comercio de Estados Unidos. La presidenta de Madrid desgranó los datos de la contabilidad regional de 2019 que muestran que la comunidad creció un 3%, un punto por encima del conjunto de España. Según los datos, Madrid crea más empresas, más empleo y atrae más inversión extranjera que el resto del país. La presidenta quiere seguir así y ha anunciado que combatirá las limitaciones que le quiera imponer Sánchez. Vamos con los datos. El PIB per cápita se situó en 35.041 euros, lo que le convierte en el más alto de todas las comunidades y le coloca un 36,3% por encima de la media nacional. Además, otro 65,5% de la inversión extranjera que llega a España se queda en Madrid. 2 de cada 3 euros lo hicieron entre enero y septiembre, que es el último dato del que se dispone. Y la región lidera también la creación de empresas. 1 de cada 4 de las que nacen en todo el país lo hizo en Madrid. Fueron 21.791 las compañías nuevas creadas en Madrid en 2019. Ahí tienen el mapa. El crecimiento se ve en azul y la pérdida de empresas en color rojo. Durante el anterior ejercicio, las exportaciones registraron máximos históricos y también las importaciones. Las primeras ascendieron a 31.179 millones de euros, mientras que las segundas llegaron a la cifra récord de 64.412 millones de euros. Y todos estos valores se traducen en empleo. En Madrid baja el paro. Hubo un crecimiento de la economía del 2,7% en el cuarto trimestre de 2019 y del empleo en un 2,9% en el mismo periodo. La verdad es que los datos son impecables, intachables y, como decimos, ayer la presidenta de la comunidad tuvo ocasión de explicarlos en ese desayuno informativo en la Cámara de Comercio de los Estados Unidos. Más de uno se quedó boquiabierto. Sí, más de uno se quedó boquiabierto porque esto que está intentando la izquierda hacer con el tema de impuestos y con hacer de la oposición al gobierno central a la Comunidad de Madrid, pues cuando pones los datos sobre la mesa y cuando ves, por ejemplo, que ya hemos recuperado todo el empleo que perdimos en la crisis y que ahora mismo tenemos una tasa de un 9,9%, 4 puntos por debajo de la media nacional, pues te demuestra que las políticas que estamos llevando a cabo en el Partido Popular, en el Gobierno de la Comunidad de Madrid, desde hace ya más de 15 años, pues son las políticas que funcionan. Lo decía ayer la presidenta y lo ha dicho además en muchas ocasiones. Madrid crece y Madrid crece con el resto de España, no a costa del resto de España. Y en eso se está empeñando el gobierno de Sánchez, el señor Ábalos, la ministra Montero y todos, a enfrentarnos con el resto de comunidades autónomas. Vamos a ver.
Las comunidades autónomas tenemos una competencia en materia de impuestos, que es la que en Madrid llevamos aplicado durante 15 años bajándolo, y lo decíamos antes, Andalucía ha empezado desde hace un año y pico, y lo primero que hizo fue quitar el impuesto de sucesiones, de donaciones y demás. Hay una premisa clara, la izquierda le gustan los impuestos y en cambio a nosotros es todo lo contrario, creemos que los impuestos no son más que un entorpecimiento a la libertad y al desarrollo del ciudadano. El dinero donde mejor está es en el bolsillo de los ciudadanos, porque te permite crear empleo, te permite ahorrar, te permite destinarlo a cultura, a educación, en definitiva te da libertad. Y entonces, impuestos bajos y libertad yo creo que es la combinación perfecta de lo que se está haciendo en la Comunidad de Madrid, y la muestra son precisamente estos datos. Entonces, yo le pido al gobierno de Pedro Sánchez que deje de ver a Madrid como su oposición. Nosotros somos una comunidad autónoma generosa con el resto de España, una comunidad que da oportunidades a todos y que nos deje de atacar, y muy bien lo has dicho, y me alegra que nombres a Ábalos, con esto que ha hecho con la estación de cercanías. Es que lo hace Ábalos, lo hace Sánchez, lo hizo en su momento Zapatero cuando gobernaba Esperanza Aguirre. Es que... O sea, el ataque continuo a Madrid. Ahora, es que es una vergüenza. Vamos a ver, la estación de Chamartín, el proyecto es enorme, importantísimo, de una gran inversión, del que forman parte las tres administraciones: el Gobierno del Estado, a través del Ministerio de Fomento, la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid. La deslealtad institucional. Entonces resulta de este que ayer señor es el acto oficial en el que el ministro Ábalos va a presentar en qué consiste el proyecto y no invita ni a la presidenta de la comunidad ni al alcalde de Madrid. Igual tiene miedo que le reclamemos los 5.000 millones de euros que habíamos dejado en el gobierno de Rajoy destinado a las cercanías de Madrid para mejorar, para mayor puntualidad, menos averías y demás, y que directamente el señor Ábalos hizo cargarse 4.000, nos dejó en 1.000, pero es que a día de hoy todavía seguimos sin ver cuál es la inversión de cercanías. A lo mejor lo que no quieren es que la presidenta Ayuso, que lleva tiempo recordándole a Sánchez que su despacho, el de la Moncloa, está muy cerquita, pues quiera decirle las cosas claras. Mario, es una pena, ¿no?, que haya esta competencia entre partidos políticos cuando el objetivo común debería ser la prosperidad y el crecimiento económico de todos. Desde luego, y por supuesto, lo que puede primar es el interés general, es decir, el interés de todo el país, que al final el hecho de que una comunidad autónoma crezca es bueno para todo el país. Y además es la Comunidad de Madrid, la de la capitalidad, la que el propio presidente del gobierno puede enarbolar como bandera cuando vaya a cualquier lado, diciendo, oigan, miren cómo va mi capital, ¿no? Efectivamente, que es maravilloso. De todas formas, yo voy a meter la puntillita. Bueno, adelante, adelante, estando en otro partido estás en tu derecho, lógicamente. Sí que es verdad que por supuesto se está viendo que hay una buena gestión. Sin embargo, bueno, llevamos poquito tiempo, tampoco hay que adelantarse a no todo lo que solo reluce, y quería sacar yo a relucir el hecho de que pudiera influir la circunstancia de que por culpa del proceso han salido muchísimas empresas y se han ido a la Comunidad de Madrid. Inevitablemente influye. Pues en uno de los gráficos que hemos mostrado, efectivamente, sí, en el de empresas creadas, hemos visto ese punto rojo en Cataluña enorme por pérdida de empresas que se han ido, y el enorme punto azul en Madrid donde sí crecían, pero en el tema de indicadores no creo que tenga nada que ver. Bueno, de todas formas, al final toda esta cuestión de financiación, impuestos, esas empresas están pagando los impuestos en Madrid, eso al final hace crecer la economía madrileña. Por supuesto, pues es maravilloso. Todo el crecimiento de la economía madrileña es de Torra, pues habrá que felicitar a Torra. Ni mucho menos que sea así, pero sí que es verdad que es posible que tenga mucho que ver. Entonces, yo en esta cuestión pondría el punto para que llame la atención en el hecho de que a lo mejor, por una parte sí que es verdad que a lo mejor se está haciendo una buena gestión, pero no es todo esa buena gestión, y quizá ya no es por las buenas políticas, sino por las malas políticas. Es decir, hablando del país, la mala política que se ha llevado a cabo en Barcelona en concreto ha provocado que a Madrid se le vengan todas estas empresas, y bueno, por suerte, y tenemos que ser afortunados de que estas empresas no se hayan ido al extranjero, que hubiera provocado a lo mejor un acabose. La mayoría de empresas que se han ido de Cataluña se han ido a Madrid, algunas se han ido a la Comunidad Valenciana, otras se han ido a la Comunidad de Aragón, y afortunadamente, como bien dices, no se han ido al extranjero. Y efectivamente estamos hablando de los buenos datos económicos de Madrid, que es el motor económico de España en este momento. Como otros muchos días, y volveremos a hacerlo, tenemos que hablar lamentablemente de los malos datos en Cataluña, donde mis paisanos están viendo cómo, a pesar de que les forran a impuestos, y es la comunidad en la que más impuestos se pagan, resulta que casi todo el dinero se va en oropeles soberanistas y no en sanidad o en educación o en servicios de los que están más que necesitados. Lucio. Sí. No olvidemos que lo que pretende el gobierno es extraer aproximadamente 6.000 millones de euros,
con este modelo fiscal que quiere implantar. Y de hecho, pues esta cantidad de dinero, este monto, pues iría destinado evidentemente pues a sufragar los gastos independentistas. Pero al margen de ello y al margen de las cifras macroeconómicas que son incontestables, me gustaría pues citar lo siguiente, es decir, me gustaría hacer una referencia a lo siguiente. El objetivo, porque es el trasfondo de este asunto. El objetivo de este gobierno del Frente Popular Independentista, este gobierno comunista o socialcomunista, como le llaman algunos, yo prefiero llamarle socialista y comunista, es cambiar el régimen político actual y el orden social. Y esto se puede conseguir, entre otras muchas estrategias, pues con un enfoque económico o con una estrategia económica determinada. En este caso, basada en un modelo fiscal determinado. Por este motivo, no puede contemplar la posibilidad que haya una comunidad autónoma que se desarrolle muchísimo más que las otras, y esta comunidad autónoma, que es Madrid, esté gobernada por otro partido que no sea ni el PSOE ni Podemos. Esto no lo puede contemplar este gobierno actual, puesto que sería pues una referencia para los ciudadanos y podrían diferenciar entre una gestión no liberal, porque no es una gestión liberal, pero sí, pues, por supuesto, de un modelo fiscal muchísimo más benévolo que la asfixia fiscal que pretende este gobierno. ¿Y por qué? Pues porque el objetivo para cambiar este orden en el ámbito social que quiere el gobierno, pues es crear una sociedad pues al estilo comunista, es decir, subvencionada, dependiente de las ayudas públicas y sobre todo que dependa del Estado. Esta es la base pues, de un régimen comunista o socialista, y es lo que pretende este gobierno. Cuanta más personas haya pues dependientes del Estado, dependientes de una ayuda pública, dependientes de una subvención, más redes clientelares pues podrán crear y evidentemente más votos cautivos. Esto les permitiría pues permanecer en el poder. Esta es la estrategia que persigue el gobierno a través de este modelo fiscal. Evidentemente, si se asfixia a los ciudadanos, a los autónomos y a las pymes, pues evidentemente, aunque haya más paro, pero sí se crean más redes clientelares. Esto está demostrado, la sociedad se empobrece y, por supuesto, ellos tienen más posibilidades de, repito, de tener más voto cautivo. Esta es la estrategia que persigue el gobierno a través de la armonización fiscal, y este es el trasfondo que pues yo creo que hay detrás de este asunto, no hay otro. Yo estaba escuchando atentamente lo que había dicho Mario respecto a que gran parte, o me ha parecido entender de lo que has dicho tú, de que una parte al menos del crecimiento económico de Madrid se debe al golpe de Estado en Cataluña y que Madrid se aprovecha de eso, y rápidamente me está buscando los números exactos de traslados de domicilios sociales de empresas de Cataluña que se van a otras partes de España, y según esos datos de la Cámara de Comercio resulta que en 2019 salieron de Cataluña 1.870 empresas, de las cuales tan solo 417 se vinieron a Madrid. Antes, el director del programa ha recordado que en 2019 una de cada 4 empresas de nueva creación en España se crearon en Madrid, y eso supone 21.700 empresas de nueva creación, que por tanto no están incluidas las 417 empresas que salieron de Cataluña con destino a Madrid. Pero es que no solamente han venido a Madrid las empresas que se han ido de Cataluña, es que ha habido 395 empresas de Cataluña que se han ido a Andalucía en 2019, ha habido 170 empresas que salieron de Cataluña y se han ido a Castilla y León, ha habido otras 165 empresas que salieron de Cataluña y se han ido a Castilla-La Mancha, y ha habido otras 165 que salieron de Cataluña para irse a Valencia. Por tanto, del total de empresas nuevas creadas en Madrid, que son 21.700, solamente 417 están en Madrid trasladadas de Cataluña, pero no son empresas de nueva creación, que ese es el dato fundamental. ¿Qué comunidad autónoma lidera la creación de nuevas empresas, por tanto el emprendimiento, por tanto la toma de decisión por parte de la sociedad civil de crear tejido productivo nuevo partiendo de cero? Y en ese ranking, que no tiene nada que ver el golpe de Estado en Cataluña, Madrid lo lidera. ¿Por qué lo lidera? Por una presión fiscal que es, de las autonomías de régimen común, la más baja de España. Que yo creo que ese es, como también recordaba Lucio, yo creo que ese es el kit de la cuestión. Es que cuando se acusa a Madrid de hacer dumping fiscal, lo cual es absurdo, dumping fiscal ocurriría si solamente Madrid pudiera tener el IRPF, sucesiones o cualquiera de los impuestos autonómicos a unos tipos más bajos que el resto de autonomías. Pero es que da la casualidad de que el resto de autonomías de régimen común, es decir, exceptuando País Vasco y Navarra, también tienen capacidad normativa para rebajar sus tramos fiscales a los mismos niveles que lo está haciendo la Comunidad de Madrid. Por tanto, cuando el Gobierno central
usa el eufemismo socialista de armonizar, traducido del socialistés al español común. Lo que quiere eso decir es que lo que quiere es obligar a comunidades como Madrid o como Andalucía, gobernadas por el Partido Popular, a que expolien fiscalmente a los ciudadanos, a que suban los impuestos. Y eso es un atentado gravísimo. En el caso de Madrid, visto lo bien que ha funcionado el rebajar la presión fiscal, como funcionó, por ejemplo, estupendamente bien la liberalización de horarios comerciales en la Comunidad de Madrid, de forma que los propietarios de comercios abran o no cuando quieran, a las horas que quieran, porque para eso es su negocio y ellos sabrán mejor que nadie cuándo es inteligente o cuándo les conviene abrir y cuándo no. Y a pesar de eso, los datos de empleo en el comercio, desde que se aprobó la liberalización de horarios comerciales en la Comunidad de Madrid, ha aumentado la creación de empleo en el comercio brutalmente. Pero esa subida de impuestos que pretende aplicar obligatoriamente el Gobierno central a la Comunidad de Madrid supondría de media, esos 5.900 millones que también apuntaba Lucio, supondría de media por cada madrileño un incremento de expolio fiscal de 2.000 euros anuales, que básicamente es el sueldo de un mes de un madrileño. Y eso también supondría que, por ejemplo, de media los madrileños gastamos 1.463 euros en cultura. Ya no tendríamos dinero para ir al cine o para actividades culturales gracias a la subida de impuestos de Pedro Sánchez. O supondría, por ejemplo, el gasto en transporte anual de un hogar medio madrileño son 3.700 euros. Si subimos 2.000 euros de impuestos a los madrileños, a ver cómo narices nos desplazamos o vamos a tener más dificultades para desplazarnos. O, por cierto, lo que se gasta en hostelería por término medio en Madrid, que son por madrileño, la media está en 1.520 euros. Si nos suben 2.000 euros de impuestos gracias a el rejonazo fiscal que pretende perpetrar el gobierno social comunista de Pedro Sánchez, significa que en hostelería va a haber un bajón. Y en Madrid, ¿qué es lo que ha funcionado? Impuestos bajos, maximizar renta disponible para las personas, que sean las personas las que decidan en qué gastan el dinero que ganan de su propio trabajo, que moralmente es lo justo, y de ahí se incentiva el consumo y se incentiva la actividad económica. Ese es el efecto multiplicador de bajar la fiscalidad y que sea la gente la que tenga más dinero en su bolsillo para decidir en qué se lo gasta y por otra parte, es que el dinero es la herramienta de la libertad. Y cuando desde el Gobierno de la Comunidad de Madrid se habla de que la libertad y los bajos impuestos es una buena combinación, eso significa que el dinero es el instrumento de la libertad, porque sin dinero no puedes hacer muchas cosas que quieres hacer o que incluso tienes derecho a hacer, porque para eso tú trabajas y para eso tú ganas tu dinero, y no es un político el que decide en qué se gasta. Sí, para complementar la brillante exposición que ha hecho César, con la cual estoy de acuerdo, pues simplemente también, al margen de las empresas que han cambiado su domicilio social, incluso sus instalaciones a la Comunidad de Madrid, también hay que citar el número de personas que se han domiciliado, que se han empadronado en Madrid a efectos de transmitir herencias o a efectos de realizar pues una donación. Eso también es un dato importante para contrarrestar ambos modelos, puesto que muchos ciudadanos han tenido que irse a Madrid pues para poder, han tenido que irse a Madrid a empadronarse allí para poder transmitir una herencia pues a sus herederos, por ejemplo, o para realizar una donación. Esto también creo que es importante y no solo citar las empresas, que también evidentemente lo son. Hoy, por ejemplo, teníamos la noticia, yo leía en prensa que Amazon, que ya tiene un centro logístico muy importante en Madrid, en Alcalá de Henares, creo recordar que está ubicado, donde ya trabajan allí 600 personas, tiene planes de ampliación de ese centro logístico y va a crear otros 1.000 empleos adicionales a los 600 que ya tienen ese centro logístico en Madrid. Ahí tenemos un ejemplo. Google y Microsoft están estudiando emplazamiento en Madrid para alguna de sus actividades. En concreto, Microsoft quiere poner su base central de servicios en la nube para todo el sur de Europa. Está estudiando implementarlo en Madrid en colaboración con Telefónica, que todo hay que decirlo. Y esas decisiones de localización empresarial no se basan más que en, infraestructuras de transporte, precio por impuestos que habría que satisfacer por emplazarnos ahí, etcétera, etcétera. Hay otras comunidades autónomas incluso donde cuando una empresa quiere irse porque no le va bien, se le pretende imponer incluso el pago de unas tasas por salida. Y las barreras de salida a una economía, a un territorio, implícitamente lo que acaban es funcionando como barreras de entrada. ¿Por qué? Porque si yo soy empresario y estoy estudiando un sitio donde emplazar mi actividad productiva y veo que si me va mal y me tengo que ir, me van a poner multas, descarto ese sitio para emplazarme allí y me voy a otro donde no me pongan esa dificultad. Porque es de lógica que haya la misma libertad para llegar a un sitio, tienes que tener la misma libertad para marcharte cuando no te interesa estar ahí. Si nadie critica a alguien cuando le interesa venir, que venga,
¿Por qué se le critica a alguien cuando no le interese seguir que se vaya? Porque eso es la libertad. Y eso en Madrid, gracias a los gobiernos que hemos tenido en estos últimos 15 años y la política que se ha llevado a cabo, eso lo hemos entendido muy bien. Y eso casa muy bien con la mentalidad empresarial. Hay que tener la misma libertad de establecerse que luego para irse si fuera necesario. Y por eso muchísimas empresas, la última, Amazon, que ha decidido crear ese centro o ampliar el que ya tiene, mejor dicho, en Alcalá de Henares, y va a subir de 600, va a crear otros 1000 empleos adicionales. Pues ahí se ve la utilidad de tener impuestos bajos, porque las empresas tienen que pagar menos, se reducen los costes operativos de las empresas y eso es un gran factor para luego tener un tejido productivo que además, en Madrid, otro hecho diferencial, hablando en terminología nacionalista, tenemos un montón de empresas que son grandes empresas y eso posibilita la estabilidad en el empleo. Tanto que le gusta a la izquierda tener empleos estables, la única forma de que una empresa haga mayoritariamente contratación indefinida es que tenga un amplio mercado al que dirigirse y si le va mal con unos clientes, tener otros. Es decir, por ejemplo, Banco Santander es un banco que opera en muchísimos mercados y eso le permite tener unos ingresos asegurados, ¿verdad? Pues en Madrid resulta que el 80% de los contratos son indefinidos. ¿Por qué? Porque tenemos un montón de empresas de suficiente tamaño y suficiente facturación que les permite hacer ese tipo de contratación, porque no dependen de un solo mercado, sino que al operar en varios, diversifican sus fuentes de ingresos y dan a sus empleados unas mejores condiciones laborales. Esa es la clave y eso es lo que produce esas políticas de baja presión fiscal. Y hay una clave también, y en eso sí que lo quería decir por lo que apuntaba Mariu, no solo es el proceso el que ha traído esta consecuencia, como os decía y como creo que demuestran los datos, es esa gestión de los últimos 15 años de esta política de bajada de impuestos, porque no se nos olvide que al final los impuestos con carácter general perjudican al ahorro, al capital y al empleo y por ende al consumo. La izquierda tiene una obsesión con determinados impuestos, sobre todo los del ahorro y el capital, y por eso estamos viendo que nos quieren obligar, que es lo que pretenden, a que en Madrid se vuelva a imponer un impuesto que no debería existir, como es el de sucesiones o el de donaciones o el impuesto de sociedades. Pero es que además se quieren meter con el tramo autonómico del IRPF, cuando no se dan cuenta que eso, donde afecta directamente junto a las cotizaciones sociales, es a la generación de empleo. Y en definitiva todo eso, como decía César, influye en el consumo, con lo cual esta garantía de menores impuestos que tenemos en la Comunidad de Madrid es la que hace que no solo las que han salido de Cataluña, sino que la inversión extranjera o la de cualquier español que quiere hacer lo que le dé la gana, viene a invertir en Madrid. Y con dos aspectos más, o sea, además de los bajos impuestos, tenemos que tener muy claro que en la Comunidad de Madrid hay una estabilidad institucional, afortunadamente, que no estamos viviendo en el Gobierno de la Nación, y además hay una seguridad jurídica, y en eso me tienes que dar la razón, Mariu, que la seguridad jurídica que vivimos los ciudadanos en Madrid, pues no la tienen ahora mismo otras regiones. Es que eso de que la presidenta no se dedique a dar golpes de Estado ayuda mucho, ¿verdad? Efectivamente. Sí, sí, sí. Es fundamental, efectivamente, la seguridad jurídica, Claro. además yo como jurista lo sé, y que además es máxima de la soberanía Y popular. la estabilidad institucional que da confianza, es que al final esto también es una cuestión de confianza, ¿sabes? Bueno, Quien lleva las riendas, sí. pues te hace tener más confianza o no para arriesgar tu patrimonio, para invertir, para crear empleo, para todo. Efectivamente. Por otro lado, como ha comentado César, el tema de las empresas, de la cantidad de empresas que se han creado, etcétera, etcétera, de los datos que me has dado de las 1.870 empresas que se han ido de Cataluña, que 417 se han ido a Madrid y que se han creado unas 21.000 empresas en Madrid. De todas formas, cuando los datos no se dan con el capital de cada una de las empresas, difícilmente se va a determinar qué realmente, ¿no?, qué gestión va a tener con respecto al dinero que pueden generar, a los impuestos, etcétera, etcétera, etcétera. Por otro lado, el hecho de que Pedro Sánchez quiera aumentar la presión fiscal, está claro que es otra triquiñuela, como estábamos hablando, ¿no?, para efectivamente, como es una comunidad autónoma gestionada por otro partido, y es que esto además se ve claro por el simple hecho de que tú realmente puedes pensar que la presión fiscal tiene sentido, porque como dice un principio de la regulación de la normativa tributaria, es que efectivamente el que tenga más capacidad económica contribuirá más, y eso es lo que tiene sentido. Efectivamente, ese principio de contribución conforme a la capacidad económica es un ejemplo de solidaridad, ¿vale? Y deberíamos ser un ejemplo
La Comunidad de Madrid ahí no se puede convertir en una Cataluña 2. Somos un ejemplo ya, ¿eh? Somos los más solidarios Sí, con el resto sí, quiero de decir, España, pero no imponer el hecho de decir, bueno, como es Pedro Sánchez el que me está aumentando la presión fiscal, pues no queremos, entonces no nos convirtamos en lo que ha provocado Cataluña al convencer a los catalanes de que España les robaba, etcétera, etcétera, porque debemos dar ejemplo y ser solidarios. Oye, que Madrid, la Comunidad de Madrid, chapó por la gestión que está haciendo o por las circunstancias que le han venido, está teniendo un crecimiento brutal, pero yo considero que deberíamos ponernos fuertes y decir, bueno, aquí estamos efectivamente. Para el resto de españoles también es verdad que hay mucha desigualdad en el resto de España y por eso precisamente deberíamos ser un ejemplo. Pero es que no solo ser solidarios, es que estamos orgullosos precisamente de ser solidarios. Y es que yo escucho a la presidenta día tras día, además diciéndolo, os he dicho la frase antes, o sea, quiero crecer con el ciudadano extremeño, con el andaluz, con el canario o con el gallego. O sea, que esto no se trata de una cuestión de competencia, que es lo que nos están intentando imponer desde el gobierno central. Es que parece que estamos haciendo, pues ya lo dicen, dumping fiscal, que no, que Madrid está contribuyendo a todos los españoles y con orgullo, pero no vengan a imponernos esas políticas de la izquierda que hemos visto que no funcionan. Es que no pueden hacernos pagar a los madrileños los desastres económicos de la izquierda, no les queremos. Hombre, es que en Madrid se están recaudando 78.000 millones de euros por IRPF, IVA, sociedades, actos jurídicos, etcétera, etcétera, y apenas 22.000 se quedan en Madrid. El resto, el 80% prácticamente lo recaudado en Madrid, va para el Fondo de Garantía Interterritorial. Pero es que Madrid también hace otra labor solidaria con el resto de España, y es que Madrid es el principal mercado de compra de cualquier producto fabricado en cualquier otra parte de España. Madrid es uno de los principales consumidores de cualquier producto fabricado en cualquier parte de España, se vende aquí, con lo cual también ejercemos esa solidaridad con el balance comercial que ha apuntado antes Javier, de importaciones y exportaciones. Ahí se ve. Bien es cierto que habría un componente de importaciones o exportaciones a territorio fuera de España, también es verdad, pero es la idea a la que quiero referirme. Y lo que tú has dicho tú antes de la progresividad fiscal es que me hace mucha gracia, porque a mí ese tema me toca bastante la fibra sensible, por decirlo educadamente, y es que, vamos a ver, ha calado tanto el principio progre de la progresividad fiscal, cuando en realidad lo que tenemos es una progresividad fiscal, que es que no es lo mismo, y además rompe el principio de igualdad ante la ley, porque tú en función de la renta que vas teniendo, te aplican un porcentaje de retención tanto mayor cuanto mayor es lo que vas ganando con tu esfuerzo, talento y trabajo. Por tanto, ¿dónde está el principio de igualdad? Para cumplir con el principio de igualdad ante la ley, todos los españoles son iguales ante la ley sin que pueda prevalecer discriminación por razón de raza, sexo, religión o cualesquiera otras circunstancias personales y sociales, creo que es el artículo 14 de la Constitución, sí. ¿Verdad? ¿Letrada? Bien, pues resulta que según vas avanzando en la escala salarial, a uno le retienen por IRPF 10 euros de cada 100 que gana, a otro 15, a otro 20, a otro 25, ahora 30, a otro 35, con lo cual se va ampliando el porcentaje de retención, y eso, en mi opinión, al menos moralmente, es injusto. ¿Por qué? Debería haber el mismo porcentaje de retención fiscal por IRPF que, aplicado a diferentes cuantías salariales, ahí sí que se obtiene el resultado de que quien más gana, más paga. En números redondos, y aunque soy de letras y me puedo equivocar por hacer la abuela pluma, para entendernos, si una persona gana, digamos, 1.000 euros al mes con un 10% de retención, ¿qué va a pagar por IRPF? 100. Pero es que si una persona gana 10.000, con el mismo porcentaje de retención, que es ese 10%, va a pagar 1.000. Por tanto, ya se cumpliría que paga más quien más gana, pero de una forma justa, porque lo que no puede ser es desincentivar el esfuerzo, el talento de la gente, y a medida que va ascendiendo profesionalmente, que se va esforzando, que va adquiriendo más responsabilidad en el trabajo, que le va echando más horas, el premio para eso sea que Hacienda te mete una clavada cada vez mayor en el porcentaje de IRPF que te está detrayendo de tu esfuerzo y de tu trabajo. Creo que eso es depredación y es injusto. Ya lo ha apuntado César, pero bueno, simplemente era decir que esa solidaridad ya la ejerce la Comunidad de Madrid a través del sistema de financiación. Es decir, Madrid es la comunidad autónoma que más aporta al Fondo de Solidaridad de las comunidades autónomas. Incluso triplica lo aportado por Cataluña. Pero bueno, ya lo había dicho César, ya se había referido César, pero ya que me había cedido la intervención Javier, pues también lo comento yo. Simplemente era eso.
Pues ahí queda, motor económico de España, la Comunidad de Madrid, algo que al parecer molesta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos de inmediato para preguntarnos, ¿saben ustedes quiénes eran las 13 rosas? 13 mujeres que fueron fusiladas en 1939 por su pertenencia a las JSU, a las Juventudes Socialistas Unificadas. En una entrevista en televisión, el secretario general de Vox, Javier Ortega Smith, dijo que las fusilaron porque eran unas terroristas, torturadoras y cosas por el estilo, lo cual ha provocado que se hayan presentado acciones judiciales contra él, tanto por parte de la Asociación 13 Rosas de Asturias como por una sobrina nieta de una de las fusiladas. Vamos a hacer una pequeña pausa y les contamos cómo está ese tema judicial. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox. Por mí y por Malik. Y por Hassan. Por Disha. Por Samuel y Fernanda. Por Alú. Y por todos mis compañeros. Esto no es un juego de niños. Entra en portodosmiscompañeros.es y ayuda a UNICEF a cambiar las reglas. UNICEF, hacemos que las cosas sucedan. Un auténtico templo de la cocina asturiana en la capital de España. Un restaurante para toda la familia y todo tipo de eventos, con salones privados y hasta una mesa imperial para 32 comensales. La tradicional fabada, las faves con almejas, sus espectaculares verdinas, esas pequeñas alubias de color verde esmeralda tan suaves al paladar, el impresionante cachopo o el pote asturiano. Pero también los mejores pescados, como la merluza a la sidra con manzana y almejas o el salmón del Sella a la parrilla. Las mejores carnes y de postre, el arroz con leche con su costra de caramelo o los frijuelos rellenos de crema sobre salsa de chocolate caliente. Y como aperitivo, ese bollito horneado relleno de chorizo asturiano. Restaurante Ferreiro, el paraíso de la cocina asturiana en la calle Aviador Zorita 32 de Madrid. Un estilo de vida saludable, la dieta y el ejercicio físico ayudan a disminuir los niveles de colesterol. Divecol Forte de Mundo Natural contiene cardo mariano, coenzima Q10 y levadura de arroz rojo que aporta 10 miligramos de monacolina K que contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Protege tu corazón, protege tu salud. Divecol Forte de Mundo Natural. En Alurin Clinic la medicina se convierte en cuidado y belleza gracias a nuestros expertos médicos estéticos y cirujanos plásticos. Escuchamos al paciente, diagnosticamos y ofrecemos las mejores soluciones médicas adecuadas para cada caso. Rejuvenecimiento facial, ojeras, labios y un largo etcétera se tratan con una amplia gama de técnicas novedosas y productos de primera calidad.
Nuestra reciente unidad de cirugía estética también es capaz de cubrir tus necesidades quirúrgicas desde el primer momento o aportar ese plus cuando la medicina estética no llega. Consúltanos acerca de la pérdida de peso bajo control médico, porque realmente nuestros pacientes son especiales para nosotros. En Alurin Clinic encontrarás cómo llegar a tu mejor yo. ¿Estamos en un auténtico Estado democrático o estamos en una partitocracia? Porque este programa se hace para ustedes. La ciudadanía está quedando atónita a lo que estamos viendo. Vamos a ver cosas que nunca se imaginarían. Lo que ha pasado en España demuestra que Falconetti no es tonto. Que la democracia, ¿qué es lo que es, amigos? El imperio de la ley. Esta izquierda rancia lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan exactamente igual. El castigo va a ser terrible para todos los partidos. Recuerden que no les engañen, porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados. El principal riesgo de tener alto el colesterol son las enfermedades cardiovasculares. Existen determinados factores que pueden influir en el momento de padecerlas. Algunos no son modificables, como nuestra edad o los antecedentes familiares. Sin embargo, hay otros sobre los que sí podemos actuar, pues por ejemplo, manteniendo una dieta y un estilo de vida saludables o realizando ejercicio físico con regularidad. Divecol Forte de Mundo Natural es un complemento alimenticio que incorpora la coenzima Q10 y el extracto de cardo mariano, así como levadura de arroz rojo. Y es que está demostrado que una ingesta diaria de 10 miligramos de monacolina K procedente de preparados fermentados de arroz de levadura roja contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Así que no lo olvide, Divecol Forte de Mundo Natural está en venta en parafarmacias y en tiendas especializadas llamando al teléfono 914460000 o en su página web parafarmaciamundonatural.es. Y vamos con más asuntos. El secretario general de Vox, Javier Ortega Smith, se ha negado esta mañana a rectificar en un acto de conciliación al que ha tenido que acudir. El acuerdo estaba propuesto por la jueza en ese acto celebrado esta mañana porque la magistrada pedía una rectificación en público que Ortega no ha aceptado en relación a unas declaraciones que hizo en una entrevista en la que aseguró que las mujeres conocidas como las 13 Rosas, que fueron fusiladas el 5 de agosto de 1939 en Madrid, acusadas de participar en atentados terroristas, se dedicaban a torturar, violar y asesinar en las checas de la represión republicana. Seguro que ha visto pocos reportajes hablando de las checas de Madrid, por ejemplo. Bueno, unos cuantos hay. Sí, pero ¿sabe usted las torturas que se hacían en las checas de Madrid? Sí. ¿Sabe usted cómo se ha mentido en la historia hablando de algunas que llamaban las 13 Rosas y resulta que lo que hacían era torturar, violar y asesinar vilmente? Las 13 Rosas violaban. Sí, cometieron crímenes brutales en las checas. ¿Sabe usted lo que ocurre? Que al final una guerra es una situación terrorífica en la que se pierde cualquier concepto de justicia y de derecho y se prima la fuerza. Y cuando se comete esta situación en un país, lo que hay que hacer es buscar la fraternidad, cerrar heridas e intentar evitar que las generaciones futuras vuelvan a sentir. Ante estas declaraciones de Ortega Smith, los sobrinos nietos de una de las fusiladas, Dolores Conesa, igual que la asociación 13 Rosas de Asturias, presentaron denuncia ante el juzgado de primera instancia número 40 de Madrid, exigiendo una indemnización de 10.000 euros en concepto de reparación, daños morales y perjuicios incalculables. En el acto de conciliación de hoy, la parte demandada se ha negado a rectificar y el abogado de la parte demandante, Eduardo Ranz, que es asesor en materia de memoria histórica del Ministerio de Justicia, ha asegurado que seguirán adelante por lo que considera una ofensa a las víctimas del franquismo. Finalmente, pues la defensa del diputado de Vox no ha aceptado ningún tipo de acuerdo, ni siquiera retractarse únicamente, que también se lo hemos ofrecido. Y el siguiente paso será una querella criminal contra Ortega Smith ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. Y por desgracia, pues una vez más, las víctimas del franquismo sienten una ofensa que se sabe cuándo empieza, pero no cómo termina.
Las conocidas como las 13 Rosas eran en su mayoría activistas de las Juventudes Socialistas Unificadas. 9 de ellas formaban parte de esta rama juvenil del comunismo en España, que aspiraba a implantar en nuestro país un régimen como el soviético, y otras 3 estaban afiliadas al PC, al Partido Comunista de España. Una de ellas no tenía afiliación política alguna, salvo mantener una relación con un militante del PC. Tenemos comunicación con el historiador Fernando Paz. Don Fernando, muy buenas noches. Muy buenas noches, don Javier. Díganos, don Fernando, ¿quiénes fueron las 13 Rosas? Bueno, las 13 Rosas fueron unas activistas, en términos generales, por tratar de encontrar una, digamos, entre ellas, activistas de las Juventudes Socialistas Unificadas y del Partido Comunista, que fueron detenidas en la primavera de 1939, una vez terminada la guerra, por la realización de actividades, según fueron acusadas, de tipo terrorista, ¿no? Una vez que se habían concluido la guerra y por tanto ya no había bandos, las actividades armadas contra los vencedores de la guerra estaban tipificadas de esa manera, lo cual sucede, por cierto, no solo en España, no solo en ese régimen, sino en cualquier otra circunstancia. ¿Y qué eran las Juventudes Socialistas Unificadas? Bueno, las Juventudes Socialistas Unificadas eran, digamos, una organización que surge en la primavera de 1936 a partir de la unión de las Juventudes Socialistas del PSOE y de las Juventudes Comunistas del PCE. Fue una maniobra diseñada desde la Unión Soviética para penetrar todo el aparato del Partido Socialista, lo cual, por cierto, consiguieron en las Juventudes y en la UGT, que se bolchevizaron radicalmente. En principio, digamos que aquella unión de las Juventudes Socialistas y las Juventudes Comunistas iba a asegurar un ascendente inevitable para el PSOE, y se iba a beneficiar de ella el PSOE, puesto que aportaba en torno a unos 80.000 miembros, mientras que el PCE pues no aportaba más allá de 5.000, porque era un partido mucho más pequeño que el PSOE en ese momento. Bueno, lo que sucedió, como era previsible, fue todo lo contrario, porque las Juventudes Socialistas, ya bolchevizadas desde su pertenencia al PSOE, una vez que entraron en contacto con el Partido Comunista y que se unificaron con las juventudes del Partido Comunista, pues se convirtieron de facto en unas juventudes abiertamente soviéticas y comunistas. ¿Y estas células comunistas, estas Juventudes Socialistas Unificadas, dirigían checas en Madrid? Sí, por supuesto. De los 2 centenares largos de checas que había en España, una proporción muy importante en España, en Madrid, una proporción muy importante estaba en manos de las Juventudes Socialistas Unificadas y del Partido Comunista de España. Muchas veces eran difícil de distinguir porque había una militancia doble en el caso de los jóvenes socialistas con respecto al Partido Comunista. Cada vez fueron cayendo más en la órbita soviética, como digo, incluso se afiliaron oficiosamente a la Internacional Juvenil Comunista, es decir, que la identificación era completa y absoluta. Sí, desde luego dirigieron varias decenas de checas en Madrid. Hay que recordar que las checas eran centros de detención ilegal, de tortura y de asesinato, y se perpetraron en Madrid miles de asesinatos durante aquellos meses de guerra. En torno, se calcula que unos 16.000 asesinatos en Madrid, una parte sustancial de los cuales se debe, sin duda ninguna, a las checas de las Juventudes Socialistas Unificadas. Don Fernando, ¿y por qué fueron fusiladas estas 13 mujeres? Bueno, vamos a ver, la acusación es la de adhesión a la rebelión, porque se entendía que lo que había sucedido había sido antes de la guerra, y que había desembocado en la guerra civil, había sido una rebelión contra la propia República. Y aquí hay que recordar que realmente el alzamiento que tiene lugar el 18 de julio es, en origen, un golpe de Estado que fracasa y por eso se convierte en guerra civil, pero que no pretende terminar con la República, sino con el gobierno de la República, y rectificar, por tanto, el rumbo, la trayectoria y la deriva que está teniendo la República por causa de su gobierno. Lo que entienden los sublevados es que aquellos que permanecen defendiendo la República una vez que ésta cae en manos del gobierno del Frente Popular, por cierto, a partir de unas elecciones fraudulentas, entienden que la verdadera rebelión no es la que llevan a cabo ellos, porque es para rectificar la República, sino lo que están llevando a cabo las organizaciones revolucionarias, porque están subvirtiendo el sistema y subvirtiendo la República. Entonces, de lo que se les acusa es de eso. Pero se les acusa de eso también por las actividades que llevan a cabo estas personas después de terminada la guerra, es decir, que tendría la consideración, en términos actuales, más o menos de un acto terrorista o de acusadas ya terroristas. Ciertamente, al intentar reconstituir las Juventudes Socialistas y el propio Partido Comunista de España, la imputación no era gratuita.
Pero ¿hasta qué punto podemos decir que está demostrada la participación de estas 13 mujeres, o bien en actos terroristas, o bien en estas labores de represión en las checas de Madrid? Bueno, ese es quizá el punto, estamos... Vaya, se nos ha cortado la comunicación justamente en el punto más importante, puesto es el que se refiere a la acusación que había hecho Javier Ortega Smith. Bueno, esto es, ahora que le han dado manga, hombre. Ha entrado automáticamente la ley de memoria histórica, claro, cortar la comunicación. La ley de memoria histérica, según la cual no se puede hablar de determinadas cosas porque la historia es la que marca la izquierda, como no puede ser de otra manera. Vamos a tratar de recuperar esa comunicación, pero mientras tanto, si queréis hacer un comentario al respecto. Sí, yo básicamente es que yo estoy ya muy cansado de este tema de sacar los fantasmas y las víctimas de la guerra civil. Yo lo que entiendo es que una guerra civil, o según lo que entiendo que es la imagen que trata de vender la izquierda, es que durante la guerra civil la izquierda iba con pancartas del no a la guerra y del happy flower, y luego estaban los malvados soldados de Franco que pasaban, acribillaban a balazos a todo el mundo. Yo creo en síntesis que esa es un poco la historia, ¿no? Parece que hemos recuperado esa comunicación. Don Fernando Paz, ¿está de nuevo ahí? Estamos, sí. Bien, le habíamos preguntado hasta qué punto estaba demostrada la participación de estas 13 mujeres fusiladas, o bien en actos terroristas, o bien en esas torturas llevadas a cabo en las checas. Bueno, en algunos casos no cabe duda de que sí estaba demostrado que algunas de ellas estaban participando en ese momento, como digo, en la reconstitución de organizaciones que tenían como carácter ilegal y que llevaban a cabo actos de terrorismo. Alguna de ellas está acusada directamente, por ejemplo, de ir a la zona de Ciudad Universitaria a buscar munición, incluso buscar armas. No olvidemos que se había estado luchando allí durante 2 años largos, casi 2 años y medio, en la zona de la Ciudad Universitaria, entre noviembre del 36 y marzo del 39, y había, pues, claro, reservas de armas, digamos, un montón de armas y de munición, y parece que alguna de ellas se dedicaba a esto. Luego también la acusación de pertenecer a organizaciones que llevaban a cabo actos de terrorismo y que de hecho habían confesado que formaban parte de células políticas para atentar contra contra el ejército. Por ejemplo, un atentado el día del desfile de la Victoria que se celebró en Madrid el 19 de mayo de 1939. Es decir, que indudablemente, por lo menos con seguridad, una parte de ellas, desde luego, participaban de este tipo de actos. Es difícil de establecer en todos los casos, naturalmente, porque reconstruir lo que sucedió en aquella época de una manera pormenorizada, la verdad es que es complicado. Lo que sí podemos decir con seguridad es que la lápida que es el cementerio que dice que murieron por la libertad y la democracia es absolutamente falsa. Yo entiendo que hay que respetar a todos los que combaten, los que luchan y aún más los que mueren por un ideal, sea el que fuere. Tienen desde luego un respeto por el hecho de su compromiso con un ideal. Ahora bien, lo que no se nunca es mentir. Ellas no pelearon ni lucharon ni se comprometieron por la libertad ni por la democracia, sino por la instauración. Si de ellas hubiera dependido de una dictadura del proletariado y de un régimen comunista en España. Este es el problema de fondo que hay, que manejado convenientemente este asunto por la propaganda de la extrema izquierda y por la propaganda del Partido Comunista, pues han convertido un hecho que era de otra naturaleza en aquello que resulta más conveniente para la propaganda de hoy. Desde luego, no defendían ninguna democracia ni ninguna libertad, y no olvidemos que los posicionamientos políticos que ellas defendían consideraban a la democracia o la motejaban despectivamente de burguesa, a eso que normalmente se entiende por democracia. Bueno, pues hasta ahí quedan los datos históricos. Dejaremos ya en manos de los tribunales que determinen cuál es la responsabilidad del señor Ortega Smith respecto a las afirmaciones que hizo. Don Fernando Paz, historiador, muchísimas gracias por atender la llamada de Los Intocables. Un placer, muchas gracias por todo. Hasta luego, buenas noches. César, te interrumpía cuando recuperábamos la llamada. Sí, es que, a ver, es ya un tema muy cansino, ¿no? Porque yo recuerdo, no sé, yo por edad no, porque era prácticamente pequeñito, que diría Leire Pajín, que yo nací en el 77, por tanto no, pero mis abuelos sí que sufrieron la guerra civil y mis padres. La posguerra, fueron niños nacidos en la posguerra. Y esa generación, esas generaciones que sufrieron directamente la guerra civil, que la vivieron, mi abuelo le tocó estar en el frente en suministros, etcétera, etcétera, y como él vivía en Galicia, pues en Galicia cayó bajo zona nacional y le tocó bando nacional. Pero si hubiera vivido en Madrid, como después se vino a vivir a Madrid, igual le hubiera tocado bando republicano, con lo cual es que eso es un poco absurdo. Pero quiero decir, si las generaciones que hicieron y vivieron y sufrieron la guerra en el año 77 se pusieron de acuerdo para perdonarse, para hacer borrón y cuenta nueva, para hacer una ley de amnistía que a quien más le interesaba, por cierto, era a la izquierda,
que era la que había sido más castigada por sus delitos, más que el otro bando, que fue el ganador por lógica. Ahora, ¿por qué desde la época de Zapatero estamos otra vez con este debate absurdo? Todo el día mirando al Valle de los Caídos en lugar de mirar a Silicon Valley, que son los retos que tenemos que afrontar, y dejar de avivar fantasmas y de echar muertos encima unos contra otros. Es que esto es absurdo. Mario, ¿cómo lo ves? Hombre, desde luego esto siempre es un oportunismo que debería de cambiar, ¿no? El que se use la historia, pero ya no solo la historia, de determinadas circunstancias siempre es usado por determinados partidos políticos, y funciona así, y es lo que debería de cambiarse en la política. Por otro lado, yo creo que aquí no nos ha respondido a lo fundamental, que es la veracidad, porque eso es muy importante de cara a la responsabilidad, la posible responsabilidad de Ortega Smith. Entonces, va a ser un tema muy complicado, porque es un tema histórico, es un tema que las fuentes no son fiables, hay mucha subjetividad en esas fuentes documentales. Entonces yo creo que esto es un caso, desde luego, para examinar profundamente y bueno, desde luego, por supuesto, Ortega Smith no lo veo pidiendo perdón. ¿Ana? Pues mira, a mí es que igual que me ha enfadado mucho, como bien decía César, en estos últimos años, cuando desde la izquierda se intentaba usar la guerra civil, el franquismo, no sé qué, y las víctimas de un lado, pues también me molesta que lo hagamos desde el otro, ¿no? Yo creo que víctimas en una guerra y en todos los bandos. En un periodo de posguerra, pues también hay los que puedan tener unas opiniones y otras. Me quedo con el espíritu de la transición en esa época en la que, como dice César, yo nací. Nuestros padres, nuestros abuelos nos dieron un ejemplo de darse un abrazo, de olvidarse de lo de atrás. Yo creo que de la historia lo que tenemos que hacer es aprender y un poco lo que decía Ortega Smith, si queremos buscar fraternidad y cerrar heridas, pues creo que lo mejor que lo podemos hacer es a partir del espíritu de la transición y no volviendo a resucitar ni muertos ni acusaciones, pero ni desde un bando ni desde otro. En el caso concreto, respeto absoluto a lo que decide la justicia, creo que lo tienen difícil porque es lo que decía el historiador que hemos escuchado, ya solo con la documentación o con las pruebas que haya, a lo mejor es difícil tasar esa culpabilidad de unos y de otros, y por favor, vamos a centrarnos en lo importante, en lo que hemos estado hablando antes, en impuestos, en empleo, en qué nos preocupa a los españoles, en que nos estamos jugando la unidad de España con todos estos ataques de los independentistas, de los bilduetarras, y vamos a dejarnos ya de la historia para aprender, pero unidos, como en la transición. Sí, brevemente, que la querella criminal es en virtud de injurias y calumnias. Con una justicia independiente, con una separación de poderes real, esta querella no se sostendría, porque evidentemente qué versión histórica es la verdadera. Pero con esta justicia que tenemos en España y sobre todo con el matiz político que está pues tomando este asunto, pues evidentemente nos podemos esperar lo peor, pero yo, al margen de este caso concreto, me gustaría pues, referirme a lo siguiente. La indefensión que tiene cualquier ciudadano español en virtud de una ley ideológicamente sectaria y sobre todo totalitaria, como es la Ley de Memoria Histórica, que impone una versión de la guerra civil totalmente falsa, pero que es una realidad paralela que la izquierda nos ha impuesto a todos los españoles, y en virtud de esa ley, cualquier ciudadano que contraviene pues cualquier versión, la versión oficial de esta ley, pues puede ser demandado y procesado. Y esto es lo verdaderamente importante que se puede pues, analizar en relación a este asunto. En cuanto al señor Ortega Smith, pues me parece bien lo que ha hecho, de no retractarse, porque evidentemente cada uno pues, puede adoptar pues una versión como la verdadera, y él ha adoptado la versión verdadera pues, en función de sus comentarios, es decir, en contra de la versión que aduce la demandante. El padre del revisionismo desquiciado de la historia de España, que es Zapatero, y de la manipulación y del uso asqueroso de esa parte negra de la historia de España, en el último año que Zapatero hizo presupuestos, que fue 2010, la Ley de Memoria Histórica estaba dotada de 8 millones de euros totales, de los cuales solamente 1 millón de euros iban destinados a buscar personas enterradas fuera de los cementerios, o en las cunetas, como le gusta decir a la izquierda, y los 7 millones de euros restantes a lo que iban destinados es a financiar talleres, cursos, charlas, pasquines varios, panfletos, todo tipo de jolgorios, pero bajo la perspectiva de tapar las barbaridades cometidas por el bando republicano y ensalzar las barbaridades que cometió el bando nacional.
Y eso es injusto, porque eso es ideologizar y eso es politizar un periodo histórico. En Estados Unidos, cuando ellos recuerdan su guerra de sucesión de 1861 a 1865, quizá ellos porque lo tienen más lejano en el tiempo que nosotros, a lo mejor es por eso, o también porque son más inteligentes, que yo creo que también, ellos consideran como héroes de su país tanto a los soldados que estuvieron en el bando confederado como en el bando unionista, a los dos, les consideran por igual. No los juzgan y no los criminalizan, porque ellos parten de que no vivieron esa época, no conocieron los problemas reales que había, y parten de la base de que hubo norteamericanos que se enfrentaron a muerte porque ambos bandos creían en un modelo diferente de sociedad. Y no presuponen mala intención a ninguno de los dos bandos, a pesar de que, lógicamente, habría bestialidades en cualquiera de los dos bandos. No se ha inventado todavía una sola guerra en la historia de la humanidad en la que solamente uno de los bandos cometa barbaridades y el otro no. Eso no existe, porque la guerra es lo peor del ser humano. Y justamente nuestros abuelos tuvieron la generosidad de no trasladarnos a todos nosotros el odio que ellos sufrieron en la guerra y las necesidades que pasaron en la posguerra. Nos trasladaron un espíritu de concordia que los españoles ratificamos en 1977, cuando pasamos página de esa historia e iniciamos una transición modélica y brillante. Lamentablemente ahora algunos quieren desenterrar tumbas que habían permanecido cerradas y abrir heridas que parecían ya restañadas. Veremos qué es lo que dice la justicia al respecto. Se nos acabó el tiempo, hora de despedir ya a nuestros invitados de hoy. Lucio Muñoz, gracias por habernos acompañado, un placer, muchas gracias. Gracias a ti, Javier. Gracias, Mariu Galán, por haber estado con nosotros. Un placer, como siempre. Ana Millán, muchísimas gracias por acompañarnos. A vosotros. César Sinde, encantado, hasta una próxima ocasión. Gracias, Javier. Nos vamos, pero ustedes no se vayan lejos, que les dejamos con la película. Esta noche, El jorobado de Notre Dame, la versión televisiva de la novela de Víctor Hugo, protagonizada por Salma Hayek y Richard Harris. Ya saben, París, siglo XVI, Esmeralda, una bella gitana, canta y baila en un folclore de mendigos y su bella voz atrae a tres hombres bien diferentes. Uno de ellos, un hombre de palabras que se convertirá en un hombre de acción. Otro, un hombre de la iglesia que a pesar de sus votos se sentirá atraído por la voz de la bella muchacha. Y un tercero, un campanero jorobado que más allá del mal aspecto que ofrece su joroba, tiene un gran corazón y una fina inteligencia. Disfruten de la película y nosotros les esperamos que pasen un buen fin de semana el próximo lunes aquí en Los Intocables.